Hola, buenos días. Soy Bernardo Orellana. Soy doctor en ciencias sobre el arte. Estoy en Chile viviendo, ¿no?, este proceso que nos ha acontecido este último año y que ha hecho que repensemos, ¿no?, la danza y los procesos de creación en la danza en sí. Por eso invito, ¿no?, a dialogar un poco con mi tema de ponencia hoy, que es el cuerpo en la virtualidad, una danza sin fronteras. Nosotros tenemos que recordar que hasta que viviéramos la pandemia del COVID-19, habíamos tenido ciertos paradigmas, ciertas premisas en que la danza era importante, ¿no?, para la colectividad, ¿no?, para poder entender la relación del cuerpo con el mundo. Y el que sucediera, ¿no?, todo este espacio catastrófico nos hace primero que todo repensarnos como seres humanos a nivel social y por tal nos obliga a repensar, ¿cierto?, qué es lo que sucede con respecto a la danza y a su hacer. Para eso yo les voy a hablar primero que todo de cómo nosotros hemos en los espacios, ¿no?, dancísticos chilenos y sobre todo en los espacios creativos y educativos en los que me desempeño, cómo hemos pensado el sostener nuestra necesidad de ser cuerpo, ¿cierto? Nuestra necesidad de poder estar en una constante inspiración creativa que nos permita sostener ese pulso vital, esa necesidad con la que siempre hemos pensado nuestro hacer dancístico. Para eso me gustaría hablarles de Alain Badiou, un filósofo que nos plantea que muchas veces nosotros vamos a enfrentar demonios, ¿no? Demonios que tienen que ver con las realidades de la temporalidad en que vivimos. Esos demonios tienen que ver con justamente estos totalitarismos que nos obligan a conductuarnos de ciertas maneras, a comportarnos de ciertas maneras y que por tal nos han hecho muchas veces cuestionarnos si los cambios pueden ser posibles o si estamos preparados para enfrentar cambios tan drásticos como los que hemos tenido que enfrentar este último año. A veces nos llenamos de juicios y prejuicios que no nos permiten salirnos de nuestros espacios de confort, no nos permiten seguir reflexionando sobre ciertas cosas que transformamos en paradigmas y que finalmente nos hacen cuestionarnos si tenemos ideas nuevas. Y esa falta de ideas, esa alienación con que vivimos este demonio de la temporalidad, nos hace sobre todo cuestionar desde qué lugar seguimos construyendo historia. Entonces la pregunta es, ¿se paralizó el mundo con este proceso de pandemia que hemos vivido? ¿Se paralizó la danza o se sigue escribiendo danza, se sigue escribiendo su historia, se sigue construyendo en ella? Y claramente los bailarines hemos sido resilientes y hemos seguido viviendo un proceso de activación creativa, un proceso que ha permitido sostenernos, protegernos, cuidarnos, acompañarnos, porque esa colectividad quizás se perdió, se regresó a ese espacio de introspección individual, pero nos llevó entonces a repensar los modos de maquinación, ¿cierto?, del tiempo. Entonces, ante eso, lo primero que tendríamos que pensar con respecto a la temporalidad es cómo vamos a pensar la contemporaneidad, ¿no? Cómo vamos a pensar este aquí y ahora específicamente, ¿no? Agamben, ¿cierto?, nos dice que este presente, ¿sí?, en el que vivimos no es otra cosa que la parte de lo no vivido, ¿no?, que es aquello que impide el acceso concreto en lo que nosotros estamos relacionándonos diariamente. Por alguna razón, el entender el presente y sobre todo presentes como el que estamos viviendo ahora nos lleva a relacionarnos con esos espacios de carácter traumático, ¿no? Porque hay una excesiva como evidenciación de cuáles son nuestras necesidades o nuestras falencias.
y por tal nos detenemos más a observar aquello que nos debería llevar a lo que según las sociedades totalitarias de las que estamos hablando al éxito y no al disfrute de ese día a día con el que tenemos que enfrentar nuestros propios procesos, ¿no? Entonces, Agamben nos dice que justamente la contemporaneidad tiene que ver con ese espacio no vivido, ¿cierto? Con ese espacio que todavía necesita ser ocupado. Habla de una oscuridad que en algún momento se va a dar de luz porque va a ser atendida por aquellos que están sobrellevando ese lugar, ¿no? de atención personal, ¿no? de atención como concreta de la vida. Finalmente, ser contemporáneo significa en este sentido, ¿no? en este momento tan importante, volver a un presente, ¿no? Volver justamente a atender ese presente y que generalmente nos estamos atentos a vivirlo, porque o estamos muy pendientes de ese pasado que no logramos terminar de accionar o muy deseosos de construir hacia un futuro. Pero ese anacronismo que nos hizo vivir este encierro, que nos hizo vivir estas nuevas formas de pensar, la danza nos ha obligado justamente a entendernos como esos seres contemporáneos que están en espacios de oscuridad, pero que finalmente emergen hacia la luz y pueden vivir desde lugares mucho más ricos en sus procesos de construcción simbólica y de sentido de vida. Entonces, ante eso, a mí personalmente me dio la necesidad de seguir creando y trabajé en este año en 2 piezas que para mí son fundamentales para entender este desarrollo, ¿cierto? Con esta relación de retrospección de ese presente. El primero se llama Dimensional y justamente es un trabajo en el que enfrenté, ¿cierto? La pandemia, enfrenté esta reorganización, ¿no? De la individualización o de la soledad que nos provocaban este tipo de procesos. Y entonces eso ayudó efectivamente a que pudiese construir nuevos métodos, ¿no? de trabajo a la distancia, nuevos métodos de comunicación con el otro, nuevas formas de reorganización del espacio creativo. Y me encontré con un bailarín entonces que estuvo dispuesto a entrar en ese proceso. Por medio de estas vías virtuales estuvimos trabajando las simbologías de la obra, estuvimos pensando cómo se estaba reorganizando ese cuerpo, estuvimos pensando también desde qué lugar entonces nosotros íbamos a traspasar la danza, ¿no? Específicamente. Cómo se iba a transformar esa danza, ¿no? Que estaba acostumbrada a un escenario, a un momento real, a un acontecimiento en específico, en algo visual, en algo que iba a quedar en el tiempo, ¿no? En las redes sociales, ¿no? Y por tal había que ser claros, ¿no? Había que ser concretos con respecto a la forma de discursar. Entonces nos preguntábamos si era necesario solo tener cuerpo, si era necesario solo tener palabras, nos preguntábamos si era necesario ocupar esta visualidad que el video permite, ¿cierto? A nivel técnico-estético, ¿sí? Para poder construir también el espacio coreográfico o si solo queríamos referenciar un cuerpo danzado que estuviera ahí presente a los ojos del otro. Las respuestas se fueron dando solas. Las respuestas se fueron encontrando en las necesidades, ¿cierto?, discursivas, en los momentos en que realmente nosotros teníamos que encontrar fidelidad a nuestra forma de sentir ese momento en la danza. Entonces, Dimensional se fue transformando en la visibilización de nuestras emociones, en este caso interpretadas por
Sebastián Rojas, bailarín chileno que abrió su espacio íntimo, el cuarto de su casa, su closet, su cama, su forma de vivir, y que nos fue permitiendo reconstruir la idea del cuerpo en la danza, y en esta danza que finalmente, a pesar de que estaba enclaustrada y en un proceso de intimidad, se exponía, ¿cierto? Y se mostraba ante los ojos de los demás. Y eso abre el mundo, ¿no? Abre el mundo porque te empiezas a cuestionar cómo es, ¿cierto?, el lenguaje necesario para esa danza. Parte de lo improvisativo, parte de lo técnico, parte desde dónde, cómo realmente esas emociones las traspaso a esa escena, ¿no? A esa escena en virtualidad, además. Entonces fue muy bonito, ¿no?, el poder encontrarnos con esos procesos. Por otro lado, ¿cierto?, empezamos a cuestionarnos qué pasaba con el colectivo, qué pasaba con los otros. Era solo un diálogo entre Bernardo como creador y Sebastián como ejecutante, y entonces llegó el momento de editar el video y nos encontramos con un tercer factor, ¿cierto? Esa postproducción tan necesaria en los procesos, ¿no?, del trabajo virtual. Y por tal, se terminó de armar la coreografía. Apareció un tercer elemento, Tomás Sebastián, un bailarín y visualista de videodanza mexicano, un joven bailarín que entonces aportó desde su mirada, ¿no?, esa lógica, ¿no?, espacial que nosotros estábamos tratando de entender. ¿Qué es lo que sucedía, ¿no?, con esa forma de poder traspasar el cuerpo más allá de la bidimensionalidad que significan las cámaras? ¿Cómo podíamos darle profundidad a los movimientos y a las emociones que se estaban transmitiendo? Y entonces el juego del trabajo postproductivo de la edición del video terminó de llenar o de construir ese proceso de trabajo coreográfico. Fue muy bonito porque se empezaron a generar diálogos, porque nos empezamos a dar cuenta que a pesar de que estábamos en países y lugares distintos, podíamos entendernos, porque todos estábamos viviendo una realidad mundial y todos estábamos sintiendo desde los mismos lugares. Entonces se empezó, ¿no?, a generar una cercanía. Y por eso hablo de que la danza perdió las fronteras, se desfronteriza. Ya no era importante estar en un mismo salón, ya no era importante vivir en un mismo espacio que es geográfico. Ahora era importante más bien entendernos desde un cuerpo danzado, ¿no? Era importante entendernos justamente desde, ¿cierto?, un lugar común que para nosotros era la danza y ese espacio de sustentarnos como seres humanos. No obstante, el video, ¿cierto?, fue tomando fuerza por sí solo, cumplió con todas las expectativas, se traspasó, ¿no?, más allá de esta realidad virtual, se transformó en un espacio simbólico importante. Y entonces ahí es cuando reconocemos, ¿no?, que nosotros finalmente sí estamos construyendo historia y estamos generando, en respuesta a lo que Badiou decía, con el enfrentar estos demonios, estamos justamente entonces empezando a entender un nuevo comienzo, a construir un nuevo comienzo. Porque todos esos paradigmas o esos temores que teníamos con respecto al encierro o a la danza no presencial se difuminaron, desaparecieron, y se fue demostrando que había muchas otras formas de poder vivir esa danza, porque no estábamos pretendiendo hacer videodanza, no estábamos pretendiendo generar acciones tecnológicas ya existentes en la danza, sino estábamos repensando la danza en sí, estábamos repensando el cuerpo en sí. A ese trabajo le sumamos entonces una nueva experiencia, porque fue muy bonito, ¿no?, el poder darnos cuenta que se podía seguir generando colectivo.
Pero el dar ese paso al desfronterizar justamente ese espacio físico, nos fuimos obligados a experimentar más, ¿no? Y empezó el nuevo proceso, ¿no? Que es como la continuidad de dimensional, que tiene que ver con intimidades y distancias. Y entonces intimidades y distancias se transformó más en un espacio coreográfico ya concreto, ¿no? Ya con todas las premisas que habíamos descubierto, nos dijimos qué es lo que sucede entonces si trabajamos con un colectivo de bailarines. Y lo que hicimos fue llamar justamente a bailarines de varias latitudes del mundo, gente de México, gente en Italia, ¿sí? Gente en Chile, gente en Cuba, y fuimos entonces construyendo, ¿cierto?, espacios de exploración con respecto a estas premisas, ¿no?, de la intimidad que se hacía pública. Esos espacios cotidianos que fueron parte de esa danza diaria con que todos nosotros como bailarines nos fuimos reconstruyendo para poder sostenernos y resistir a este proceso de la pandemia. Entonces se fueron encontrando nuevas, ¿cierto?, premisas con respecto a cómo dialogar con los cuerpos danzantes. ¿Qué es lo que quería mostrar de ese cuerpo? ¿Qué es lo que yo necesitaba hacer para poder sentirme libre en esa exposición que la virtualidad da, ¿no? Se acaba la intimidad. Todo es por medio de la pantalla y puede llegar a todas las posibilidades. Entonces, ¿cómo me construyo? Y justamente el elegir espacios tan sutiles como el estar en una ducha, el cómo levantarme, el cómo reconocerme, ¿no? Fue permitiendo, ¿no?, el mirar hacia el vacío, el mirar una ventana y ese infinito que significa el cielo, que significan los árboles, etcétera, me permitía justamente entender, ¿sí?, ese proceso de relación. Intimidades y distancias cierra ese ciclo de construcción de este bailarín que sigue viviendo un espacio real, ¿no? Que sigue construyendo cada acontecimiento desde su necesidad creativa y desde lógicas específicas, ¿no?, que hacen posible que la danza siga teniendo un espacio concreto en cualquier tipo de realidad. Para mí era importante compartir esta experiencia, este modo de entender los discursos, esta forma, ¿no?, de relacionar los cambios necesarios y existentes para entendernos como esos seres contemporáneos, ¿no?, como estos seres, como dice Agamben, que desde la oscuridad salen a la luz y que son capaces de repensarse, reinventarse y sobre todo de hacerse visibles porque van construyendo ese presente, porque van construyendo esa realidad necesaria para que el cuerpo siga presente como espacio de construcción. Así que espero que desde esta charla pequeña podamos generar más conversaciones y nos podamos seguir encontrando en la danza y sobre todo desde los lugares que nos permita todos estos cambios que hoy estamos viviendo. Les dejo un gran abrazo.